el anuncio para que ustedes también puedan anotarlo y puedan tener presente la evaluación del segundo examen parcial, que será el próximo jueves a la hora de clase. Eso es como una información adicional a lo que tenemos programado para esta mañana. ¿Cómo va a evaluarse? Pues no es nuevo. Creo que ustedes ya han tenido la oportunidad de un tipo de evaluación por banco de preguntas, que va a ser la forma en la cual vamos a evaluar este segundo parcial. Quiere decir que no se va a hacer así como en el primer parcial, que fue toda una entrega con un PDF, ¿verdad? Que ustedes lo realizaron. Para este examen parcial se va a pedir que tengan las cámaras encendidas, pero como es por medio de banco de preguntas, no necesariamente va a estar todo el tiempo conectado uno. Normalmente, si recuerdan, cuando se hacía banco de preguntas, pues nuestros exámenes eran bastante rápidos, ya que el sistema aleatoriamente elige qué variante les va a dar a cada uno de ustedes. Y recordamos que para este caso existen variantes que son con carga de archivo. ¿Qué sucede en este caso? Que tenemos un examen en donde la pregunta que normalmente se hace es para que se suba un procedimiento. Entonces la pregunta trae ahí el espacio para que ustedes puedan desarrollarla y subir su respuesta con un archivo PDF. En matemática o en cálculo, en cualquier curso en donde haya que dejar un procedimiento como tal, normalmente se da mucho o es muy repetida la pregunta de archivo. ¿Para qué? Para que ustedes lo hagan y puedan subir su pregunta a el examen, ¿sí? Normalmente es la forma en la que se va a evaluar preguntas de archivo, preguntas directas posiblemente que podría venir, una función que es una función uno a uno, cosas así, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que entregar nuestra respuesta. Como les digo nuevamente, no es algo nuevo, ya ustedes recordarán en algún momento en donde se hizo algún tipo ya de pregunta con archivo. Otra de las indicaciones que quisiera darles es que normalmente dejamos 2 intentos por realizar. Como ya ha sucedido en otros tiempos, creo necesario poderlo mencionar nuevamente. Se dejan 2 intentos para que por alguna razón de fuerza mayor todos puedan tener esa opción de hacer el segundo intento. Sin embargo, no intenten entrar solo por curiosidad al segundo intento, ya que el sistema guarda la última intención que tuvieron. Y por eso se ha dado en algún momento de que algunos estudiantes han tenido muy mala nota o cero prácticamente, porque cuando uno califica, el sistema a uno le manda el último intento. Entonces a veces los compañeros dicen, mire, pero si yo sí hice todo y tengo evidencia, pero tienen evidencia del primer intento, pero por curiosidad o por querer tal vez mejorar su nota, en el segundo intento lo hacen y da la casualidad que no lo terminan de resolver bien o solo entraron para verlo, pero el sistema automáticamente aguarda el último intento. Entonces, para no correr con ese tema o con esa incertidumbre, yo les pido que pues si ya hacen el primer intento, envíen ese su primer intento y no entren a ver el segundo para entonces no tener ese problema. No tener ese problema de que el sistema pues va a marcar solo el último intento. Entonces uno califica ese intento que a uno le manda el sistema, pensando uno pues que solo lo entraron a ver, entonces ya solo con el riesgo de entrarlo a ver, ya se corre con esa incertidumbre. Les hago mención porque sí ha sucedido en el pasado que ha
sido esto recurrente. Entonces el segundo intento solo está diseñado pues para las personas que en verdad tuvieron un conflicto con redes, con luz, con algo, pero no quiere decir que lo vayan a hacer en otro horario. Por eso les digo, el banco de preguntas es bastante amigable y pues es un examen que normalmente se hace bien rápido. Entonces, se tiene estandarizado que tengamos el tiempo suficiente para hacer uso de esos dos intentos en el tiempo del examen, que sería la parte que quería que mencionarles. Para que pues esté claro esta parte de los dos intentos que se dejan normalmente para que ustedes lo usen. No sé si hay alguna duda con esto que les acabo de mencionar, jóvenes. No, ingeniero, todo quedó claro. Muy bien, gracias, Stephanie, Fátima, ambas. Entonces sí, es algo que ya lo han trabajado, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con eso. Yo sé que no tienen ningún problema con eso. Esta es con respecto a la parte del examen, ¿verdad? Y de cómo lo vamos a desarrollar el día jueves. Ponemos la cámara para poder verlos, pues, ¿verdad? Y ustedes hacer su examen en un banco de preguntas. Ahora hablemos con respecto a la tarea. En la tarea que se subió, hay una parte que habla de transformación de funciones y hay otra parte que tal vez no se ha tocado que habla acerca de la razón de cambio. Seguramente por el tiempo que tenemos no vayamos a cubrir en la totalidad esos temas, ni tampoco pretendemos eh, que corramos a cubrirlas y automáticamente demos estos dos así como muy rápidos para que entren en parte de la tarea, en parte del examen. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser la transformación de funciones y vamos a finalizar con ese tema. Entonces, en la tarea no van a trabajar la parte de las funciones, o sea, la razón de cambio, no la vayan a trabajar, solo déjenla pendiente. Y sí vamos a trabajar todo lo demás que sí vamos a cubrir. Quiere decir que hoy vamos a tratar de cubrir esa parte que corresponde a la transformación de funciones. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda con esto que les acabo de mencionar, jóvenes. Por mi parte, no, ingeniero. Gracias. Gracias, Stephanie. Excelente, jóvenes. Hemos estado hablando sobre la división sintética, sobre el teorema del residuo y el teorema del factor, que fue lo que último que vimos. Y también vimos los ceros racionales o los ceros de un polinomio, como lo hicimos en el último día de clases. Cuando hablamos del teorema del residuo o del teorema del factor, como ustedes vieron con facilidad, son teoremas que se adaptan muy fácilmente para entonces nosotros poder determinar de una manera más sencilla cuando estamos analizando la función de un polinomio o la función polinomial. Cada una de las características que hemos estado analizando desde el inicio tiene en detalle una característica importante que nos puede dar un enfoque al estudio o al análisis de estas funciones que son polinomiales. Y como vimos en este último día de ayer, el teorema del residuo y del factor, pues son dos partes muy importantes en las cuales nosotros tendemos a evaluar de una manera más rápida la función de los polinomios, los factores y los ceros de las funciones polinomiales. En la parte final pudimos observar de que teníamos
una división o para encontrar los ceros racionales de un polinomio, pudimos ver que se hacía la división entre P dividido Q, en donde decíamos que P era la parte la cual podíamos nosotros hablar de del valor del coeficiente que no acompaña con la variable, o sea, el a sub 0 es la parte que está en el numerador y la parte de Q es el coeficiente principal. El coeficiente principal, como hemos hablado con anterioridad, pues también nos enmarca también bastante información. Dijimos que en la interpretación final el coeficiente principal tiene mucho que decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da la interpretación de la gráfica en sus extremos como esta podía ser. Ahora en la parte de los ceros racionales, como vimos en Q, el coeficiente principal, pues también es importante ya que P dividido Q nos da los posibles ceros racionales que podemos encontrar en una función polinomial o en un polinomio. Y en el ejemplo que estuvimos trabajando, pudimos ver que al hacer la división encontrábamos los posibles ceros que podían ser de la función con haciendo más o menos cada uno de los elementos o los números primos que se dividían, tanto el coeficiente principal como el coeficiente que no acompaña ninguna variable. Sacando esos valores los dividimos cada uno de ellos y pudimos de esa manera decir cuáles cumplen y cuáles no cumplen con ser ceros racionales y pues poder encontrar los factores. Es un poco largo, posiblemente sí, es que puede ser un poco largo porque tenemos que ir evaluando punto por punto hasta llevarla a una ecuación cuadrática que es en donde nosotros mediante un método podemos encontrar cuáles son los otros posibles ceros. ¿Mediante qué método? Pues mediante el método que corresponda si es una fórmula cuadrática o si lo podemos hacer por fórmula general o por factorizaciones, ¿verdad? Que podemos hacer. Entonces, cada uno de los métodos nos conllevó a llevar nuestra función polinomial de grado n, a llevarla a una de grado 2 o una de grado lineal para de esta manera poder entonces encontrar los ceros de la función. Y pues dejamos una muy larga ahí, pero que me imagino que ustedes la finalizaron y encontraron los ceros racionales de esa función y en los cuales pudieron llegar a una finalidad. Los procedimientos de los ceros reales consisten en eso, en dividir P dividido Q y encontrar cuál es la posibilidad de que cumplan cada uno de ellos, para entonces poder así dejar la parte de los ceros racionales. En los ceros racionales, como es una división a veces bastante larga, utilizamos la división sintética como parte de apoyo, por así decirlo, en cómo es la forma más fácil de encontrar los ceros que cumplan o los que se hacen factor para ese caso, como lo hicimos en el último ejemplo, ¿sí? Fue lo que hicimos el día de ayer, pero hoy para poder avanzar vamos a hablar sobre la transformación de funciones. Vamos a copiar las definiciones y luego por último hacer algunos ejemplos en base a lo que las definiciones nos indican. Y por último, al hacer pues ya los ejemplos, damos por finalizada la clase que teníamos para el día de hoy. Como les digo, no tratamos de finalizar todo, sino que tratar de sí dar por lo menos la parte de la transformación de funciones para que ustedes puedan completar su tarea y llevarla a cabo, ¿sí? Lo que no se va a hacer entonces, lo de las tareas va a ser lo de las razones de cambio, por así decirlo, las funciones que tienen razones de cambio, que lo vamos a dejar pendiente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto de las funciones, por favor. Ahora les empiezo a compartir, si me permiten un instante, en lo que les empiezo a compartir la pantalla.
Muy bien, jóvenes, acá tenemos eh, las definiciones que vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos a empezar con esta definición que habla sobre la transformación de las funciones. ¿Sí? Como lo ven en pantalla, sí se puede ver, jóvenes, perdonen, y se escucha. Sí, ingeniero, se ve Sí, y se ingeniero. escucha bien. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Vemos acá, sí, gracias, muy amables, jóvenes. Tenemos acá la transformación de funciones y dice lo siguiente. Vamos a hablar de específicamente de los desplazamientos verticales. Cuando hablamos de los desplazamientos verticales son los que ocurren sobre el eje Y en nuestras gráficas, ¿sí? Y muestra una distinción bien específica para cuando existe una traslación o un corrimiento de estas gráficas sobre el eje Y. Y dice lo siguiente, dice para graficar una función Y igual a f de x, y noten la característica que tiene la función acá. Dice que si hay c unidades positivas, en donde c puede ser cualquier número de los valores reales, ¿verdad? Dice que cuando es c positivo, el desplace de la gráfica va a ser c unidades hacia arriba. Y para esta primer característica de tenemos nuestra gráfica acá, la primera, ¿sí? Que nos dice en la primera, la función original es esta en azul que tenemos acá, ¿sí? Y ven que como dice que va a tener más c unidades, y vemos que el más c está fuera de la función o la variable dependiente, entonces el corrimiento que se tuvo fue c unidades hacia arriba. A diferencia del otro, que tiene menos las c unidades, hace referencia a la gráfica número 2 y dice que van a ser las unidades de c, por tener el menos el c, van a ser hacia abajo. Vemos en esta parte que la original es la de azul, y como tiene que es menos c, las unidades que se corrió de la original, las unidades son c unidades hacia abajo. Por eso, cuando hablamos de un desplazamiento vertical que es o hacia arriba de Y o hacia abajo de Y, va a depender siempre del factor C que acompaña a la función original, sea positiva o negativa. De esto va a depender entonces el corrimiento que va a tener la función como tal, sea hacia abajo o hacia arriba. Va a depender del valor que acompaña a la función original. ¿Sí? Claro, lo vamos a ver en unos ejemplos básicos más adelante porque partimos de una función fundamental para poder hacer este corrimiento de funciones con traslación en el eje Y. Nuevamente, veamos las características, cómo van cambiando para poder al final interpretar una función al no más verla o al no más tener la vista, podemos nosotros saber en dónde va a estar ubicada más o menos esa función. De todas maneras, por favor, anotemos esta traslación que sí es importante para poder ver o para poder uno describir realmente cómo podemos interpretar nuestra función.
Muy bien, jóvenes. Sí lo copiaron. Copiaron las definiciones. ¿O hay alguien que necesite aún copiarlo? Gracias, Rocío. Gracias, Fátima. Sí, excelente. Eh, Esta es la definición, gracias Daniel, con respecto a el eje de las Y. Ahora veamos con respecto al eje de las X, o sea, en el eje X, ¿qué dice la definición? Dice la definición que para el desplazamiento horizontal, ahora que se va a dar sobre el eje de las Y, sobre el eje X, perdón, dice lo siguiente, que para graficar Y igual a F, pero vean ahora la característica tan diferente. En la anterior, el X o más C o menos C estaba fuera de la función. Ahora vean que la contiene. ¿Qué quiere decir esto? Si ahora estas unidades de menos C o más C están contenidas dentro de la función, el desplace va a ser el siguiente. Cuando contenga unidades negativas dentro de la función, vamos a desplazar la función, dice, hacia la derecha. Es viceversa, vean, si es negativo lo que contiene adentro de las unidades, se va a correr hacia la derecha. Acá está el caso. Tenemos la función original, que es la f de x en azul. Pero dentro de esa función existen unidades menos c. El corrimiento de la función va a ser hacia el lado derecho de x. Miren, hacia el lado derecho de x. En caso contrario, cuando las unidades de c que contengan la función f de x está en positivo, dice que las unidades van a correrse hacia la izquierda. Vean acá la forma de la función f de x original, pero como está contenía unidades positivas dentro de él, el corrimiento se hizo hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso, para este tipo de funciones en donde estamos diciendo de que si las unidades las contiene toda la función y son positivas, el corrimiento es hacia la izquierda. Y si las unidades que contiene la función es negativas, entonces el corrimiento es a la derecha. Realmente son estas dos condiciones que hay que remarcar tanto cuando estamos hablando de una traslación de la función sobre el eje de X. Es lo que hay que tomar en cuenta es esto. Si es positivo es hacia la izquierda y si las unidades son negativas es hacia la derecha. Que realmente la combinación entre la anterior y esta son las dos distinciones o las dos características que hay que enmarcar muy bien a la hora de poderlas interpretar. Entonces, para este caso, ese es el recordatorio nuevamente enmarcado, es que si las unidades positivas son positivas, perdón, es hacia la izquierda, y si son negativas, el corrimiento o el desplazamiento de la función sobre el eje de las X va a ser hacia la derecha y hacia la izquierda. De igual manera, es conveniente que lo podamos anotar para que ustedes lo tengan acá anotado, por favor.
Muy bien, jóvenes. Hasta este momento copiaron o alguien que no haya copiado aún, jóvenes, necesite hacerlo. No ¿Todo sé si bien? se me escucha, Gracias. ingeniero, pero todo bien. Ok, gracias. Sí, Stephanie, le escucho. Gracias. Muy amable. Muy bien, entonces veamos acá. Hemos visto sobre el desplazamiento sobre el eje Y, el desplazamiento o traslación que se da sobre el eje de las X. Y ahora veamos funciones reflectivas o cómo es cuando se habla de una función que se refleja. Para eso tenemos esta definición siguiente acá acerca de la traslación o que se refleja, ¿sí? Y dice lo siguiente para gráficas que se reflejan. Veamos lo que dice al respecto. Prácticamente como que estuviéramos hablando de una simetría, si ustedes recuerdan cuando hablábamos cuando era algo asimétrico, algo simétrico, era porque era lo mismo, solo que en el lado diferente, ¿verdad? En otro de los ejes, es lo mismo prácticamente cuando se reflejan. Pero vea la característica que menciona la gráfica que se reflejan. Dice, para graficar y igual a menos, ahora note que el negativo está ante toda la función, a toda la función afecta el negativo. Cuando vemos esta característica, dice que se refleja la gráfica en el eje X. Y para eso tenemos la gráfica número 1, miren, la original en azul. Y cuando tenemos que es menos la función f de x es exactamente la misma, solo que se refleja en el lado de abajo de la función. ¿Qué sucedió? Que se corrió para el eje negativo de las x, ¿sí? Tenemos este corrimiento que se dio de la función. La característica en enfoque es que tiene el signo negativo toda la función. Ahora noten el siguiente parámetro cuando y es igual ahora f, la función, pero lo que contiene adentro de la función es lo que está negativo, la gráfica se va a reflejar en el eje de las y. Noten esta gráfica está de este lado, la f de x, y la que es f, pero menos x contenida en lo que tiene adentro de la función, se refleja en el lado contrario, ¿sí? Prácticamente esto, pues, cuando nosotros giramos, bueno, no lo giramos en revolución, pero esto que vemos acá es una integral que se da con intervalos desde el menos hacia el más de y se integra en y, pero ya lo van a ver ustedes en el próximo curso, porque estas dos gráficas son muy comunes cuando graficamos en el otro curso con respecto a las integrales, pero ya lo van a ver más adelante. Ahora podemos decir que es el reflejo y estas que se reflejan se corren en base a esta característica. Si es negativo la función o si lo contiene la función, va a correrse o por el lado o se va a reflejar por el eje de y o por el eje de x hacia abajo. Y va a depender realmente de la característica que le corresponda a cada una de las funciones como tal, ¿sí? Entonces, esta también pueden copiarla porque pues nos puede servir en cualquier momento en que tengamos que interpretar una de las funciones. Por favor.
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Lo pudieron copiar? Por mi parte, sí, ingeniero. Gracias, Kenneth. Gracias, Stephanie, muy amable. Bueno, estamos viendo las transformación de funciones. Se le llama transformación de funciones porque luego de haber hablado de un corrimiento sobre el eje Y y haber hablado de un corrimiento o una traslación sobre el eje X, y ahora vemos el reflejo de estas funciones, nosotros podemos entonces en conjunto hablar de una transformación de funciones. ¿En qué consiste la transformación de la función? Consiste en el análisis entonces de estas características que en detalle hemos visto con cada una de las funciones. Una en donde el eje corre de Y, corre de X y se refleja. Para poder hablar en forma general de esto, vamos a tratar de hacer unos ejemplos básicos y luego a partir de ello poder concluir entonces con cómo es que se puede transformar ciertas funciones. Veamos acá algún ejemplo que ni he abierto, perdonen. Solo voy a aperturar para que no se trabe ¿cómo se llama la computadora? Espero. Vamos a abrir la pantalla de la pizarra. Disculpen, jóvenes. Muy bien, jóvenes, perdonen, es que sí se tiende a veces a trabarse la pantalla. Bien, hablemos un poco, ¿sí me escuchan, jóvenes? ¿Y se ve? Sí se ve y sí se le escucha. Gracias, muy amable. Veamos veamos ejemplos acá, gracias, jóvenes. Y hablemos de la función f de x. Siempre partimos de una fundamental o una básica y vamos para este caso a hablar de la función cúbica, que es x al cubo. ¿Sí? Si yo grafico esta función f de x al cubo, ¿sí? Ustedes recordarán cómo es más o menos el comportamiento de esta función. Y esta función normalmente se comporta de esta forma acá, ¿sí? Esta es la función f de x normal, pero, perdón, jóvenes, en lo que ya empezó a desconectarse. Siempre partimos, cuando hablamos de una función que se va a correr de una fundamental, para este caso la fundamental es la cúbica, y supongamos que esta va a ser una x al cubo más 1, miren.
¿Cómo vamos a interpretar esta función? Si nosotros vamos y verificamos a nuestra función inicial que dijimos que se iba a correr sobre el eje de Y, vean la función. Como la base que teníamos era una x al cubo, esa era la básica, y ahora yo estoy agregándole a la función x al cubo ahora un más 1. Consideren este c positivo como un más 1. Miren, en la parte del más 1 quiere decir que esta gráfica va a correr hacia arriba. Entonces, interpretando esto, tenemos que la función x al cubo, esta, como es un más c, se va a correr hacia la parte de arriba de la función. Entonces, si se corre hacia arriba, va a correrse una unidad. Miren. Y entonces la interpretación es que ahora vamos a obtener un nuevo eje, por así decirlo, un eje de X en donde va a ocurrir el corrimiento. ¿Cómo vamos a graficar ahora? Ahora la gráfica pues va a venir en esta posición. Entonces la función f de x más 1, ¿qué sucedió? En base al corrimiento que vimos, se corrió sobre el eje de y una unidad. ¿Sí? ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese sido acá, qué hubiese sucedido si esta se hubiera corrido hacia abajo? Entonces la función, si hubiese tenido aquí un menos c, quiere decir que la gráfica se hubiera corrido negativo un menos 1 y la gráfica, su nuevo eje, hubiese sido en el lado de abajo. O sea, si hubiera corrido esa unidad más 1 hacia abajo, o sea, negativo 1, y la gráfica hubiese tenido que partir desde este punto, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está la clave? En la interpretación de cómo hacemos nuestra gráfica. Como un segundo ejercicio tenemos por acá, que si la función f de x fuera una x cuarta, un poco más complicado, un x cuarta, menos 3 medios, miren, ya no está tan básica como la primera, pero como es una x a la 4, siempre vamos a tener el pensamiento de la primera a la fundamental. ¿Cuál es la fundamental? Pues parece una parábola. ¿Qué sucede con la que está elevada a la 4? Pues que es más cerrada, ¿verdad? Que la parábola x cuadrado. Es más cerrada, pero la básica es que ocurre en el origen 0, 0, cuando es x al cuadrado y se abre en el origen 0, 0. Para este caso, que era una x a la cuarta, es más cerrada, pero es la misma interpretación, esa es la fundamental. Y decimos entonces que como esta es x a la cuarta, pero ahora es menos 3 medios, ¿qué sucede? Sucede que se corrió hacia el eje negativo. ¿Cuántas unidades? Las unidades que decían que era menos 3 medios. ¿Qué hacemos? Ubicar un nuevo eje de x en ese caso en menos 3 medios. Vamos a decir que es 1 y 2 por acá. Menos 3 medios es en esta parte de acá. Quiere decir que por acá va a estar nuestro nuevo eje. Y entonces la gráfica se va a abrir ahora en menos 3 medios. Nuestra gráfica tendría esta interpretación, que sería esta la de f de x. ¿Sí? F de x entonces se corrió, ¿qué? Ya no nos quiere dejar trabajar esta conexión, las malas conexiones. Que se corrió entonces las menos 3 unidades medias, o sea, las menos c. Entonces la interpretación en la fundamental, que es x a la cuarta más cerrada, se corrió menos 3 medios hacia abajo la función. Esto es aplicando la traslación que sucede sobre el eje de la Tierra.
De todas maneras, partimos siempre de una fundamental. Les voy a dejar para que copien estos dos ejemplos y si tienen alguna duda al respecto, me la pueden decir sin ningún problema, jóvenes. ¿Sí las copiaron, jóvenes? Gracias, Fátima. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿No? Muy bien. Hola, ¿sí podría regresar, ingeniero? Sí, claro que sí. Gracias. No hay pena. Gracias. No hay ningún problema, jóvenes. Bien, hemos visto esta traslación que se da sencillamente sobre el eje de Y. Ahora veamos estas otras funciones ya un poco más en detalle que se dan sobre el eje de X. Supongamos que tenemos una función f de X que sea igual a X más 2 al cuadrado. Miren esta función. Miren la característica que contiene esta función. Si nos vamos a la parte del corrimiento sobre las ejes de X, dice lo siguiente, que si esta función es positiva, se va a correr hacia la izquierda, miren, cuando es positivo adentro. Quiere decir que esta que tenemos acá si tiene un valor positivo adentro. Miren, entonces para empezar, esta se va a correr a la izquierda. Pero en base a cuál partimos, si sabemos que esta puede ser una parábola, esta es la fundamental que abre en el origen, ¿verdad? Esa abre en el origen, la fundamental. Entonces, si nosotros la graficamos, esta que tenemos acá, sabemos exactamente que ya sabemos que se abre hacia arriba, pero que va a tener corrimiento en el eje negativo, porque es positivo, se va a correr hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Las que dice C, que son 2. Entonces, quiere decir que para este caso tenemos un nuevo eje por acá, ¿sí? Y como tenemos un nuevo eje, se corrió 2 unidades. Entonces, la gráfica va a ser en este punto, miren.
la función f de x, x más 2 al cuadrado será esta función que tenemos acá. Ahora bien, si tenemos una función que sea f de x igual a la raíz de x menos un medio, vamos a dejarla así. Miren esta función. Si la analizamos, ahora lo que tiene adentro la función principal, la f de x, es un menos un medio. Si vamos a ver la gráfica, tenemos acá, entonces, ¿qué? Tenemos acá, entonces, ¿qué? Se va a correr, miren, hacia la derecha. Se va a correr hacia la derecha porque entonces lo que contiene adentro es negativo, que es la característica que tenemos de esta función acá. ¿Qué tenemos? Negativo, miren, tenemos negativo. Entonces, ¿hacia dónde se va a correr? Pues se va a correr hacia la derecha porque esto es negativo. Si partimos de la función fundamental, esta que está acá es la raíz de x. Miren, f de x fundamental aquí es solo la raíz de x, sería esta, ¿sí? Entonces, si tenemos solo la raíz de x y ya tenemos que es un medio, entonces esta se va a correr hacia la derecha, ¿sí? Se va a correr hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Pues se va a correr lo que dice C, que sería, si es a la derecha, por aquí tenemos 1 y vamos a decir que un medio por acá. Y entonces nuestra gráfica va a partir desde este, ¿cuál sería? Esta de acá. Sería nuestra función f de x a la menos un medio, ¿sí? Fácilmente podemos analizar las funciones con respecto a los parámetros o características que ya detallamos con su anterioridad. Por favor, podemos copiar estas dos pequeñas que hablan sobre el corrimiento del eje y del eje X, perdón, en donde corremos hacia el lado derecho cuando es negativo y hacia la izquierda cuando es positivo. ¿Sí la copiaron, jóvenes? ¿O aún no la ha copiado alguien, jóvenes? Por mi parte, sí, ingeniero. Gracias, Estefan. Muy bien. Y veamos ahora lo del reflejo de las funciones. Acá tal vez no nos alcance. Perdón, vamos a hablar sobre el reflejo.
o la traslación o las reflectivas. Ahora supongamos que tenemos una función f de x que sea la raíz de menos x acá. Miren esta función. Nuevamente, como estamos hablando de la raíz, sabemos que esta es la f de x igual a la raíz de x nada más. Pero noten ahora que nos están pidiendo que es negativo en la función interna, ¿sí? Si es negativo, veamos lo que nos dice acerca de la traslación, de las que se reflejan. Miren lo que dice. Dice que si es negativo lo que contiene la función interna, que en dónde se va a reflejar en el eje Y, en el eje de las Y, abajo. Si esto es así, quiere decir que esta, que normalmente es raíz de x así, la que vamos a tener acá, si se va a reflejar sobre el eje de Y. Entonces, si esta es así, la que vamos a tener para allá es así. O sea que esta es la función f de x raíz de menos x. Miren, ¿en dónde se dio la traslación o el reflejo? En la parte posterior. Esta es la original, la base, y se corrió por tener la característica del negativo interno de la función hacia el lado contrario, un espejo. Y si tuviéramos una función de f de x, una básica que sea menos x cuadrado, yo creo que esta hasta es muy fácil ya conocerla porque sabemos hacia dónde abre, pero partamos de la original. Esta sería la f de x igual a x cuadrado, ahora positivo. Pero veamos qué dice la característica. Dice que si tenemos la función en antes negativa de la función en menos f de x, el reflejo va a ser hacia abajo de x, en esta parte de acá. Sabemos, pues esa es una función muy conocida. Entonces, si esto es cierto, acá nos indica que el negativo lo tiene toda la función, entonces sabemos fácilmente que esta va a ser abierta hacia abajo. Viendo los reflejos de las funciones, primero la principal y luego pues la otra que corresponde a hacer su reflectivo. Tanto usamos las características de las dos características que anotamos, ¿verdad? Y podemos ver esta traslación. Entonces, igual les voy a pedir que anoten esto y si tienen alguna duda, por favor me la puedan indicar y podemos hablar de ello. Si lo copiamos, jóvenes, disculpen. Sí, ingeniero.
O hay alguien que no lo haya anotado aún. Muchas gracias, Juanes. Como ven, no es tan difícil. Ahora les voy a poner un instante que ustedes interpreten esta función acá y me digan cómo les va a quedar. Tenemos que es menos x más 3 al cuadrado más 1. Quisiera que me pudieran decir cómo les queda esta función en base combinando lo que hemos visto, pues para ver si tienen alguna duda al respecto de cómo podemos transformar estas funciones. Hemos hablado de la transformación, pues al trasladarlas o en el eje X, el eje Y que se refleja. Quisiera ver cómo interpretan esta función, un par de minutos que la puedan observar y decirme cómo les queda y preguntar si tienen alguna duda al respecto con esta función, por favor, jóvenes. ¿Cómo les quedó, jóvenes? ¿Qué tal les quedó la función? ¿Cómo les quedó, jóvenes? ¿Alguien que ya tenga el dato? ¿O cómo la interpretaron? Yo ya la tengo. ¿Algunos jóvenes? La gráfica se movería a la izquierda y también, Ajá, ajá, también se reflejaría ajá. y se movería hacia arriba, se desplazaría Excelente. una unidad arriba. Muy bien. Excelente. Sí, es así, ¿verdad, jóvenes? Debería de haberles quedado de esta forma, ¿verdad? Como es un más uno, sabemos que va a subir, ¿verdad?
a una unidad y como contiene un negativo, sabemos que se va a reflejar hacia abajo, y como tiene un más 3 adentro de la función, pues va a correr como es positivo o negativo 3 unidades, ¿verdad? 3 menos 3 unidades. Entonces quiere decir que por acá van a tener el nuevo eje y la gráfica les debe de quedar de esta forma más o menos. ¿Así les quedó, jóvenes? Sí, excelente, jóvenes. Así es, jóvenes. Sí, así les debía de quedar. Ven que usamos una traslación y con esta forma pudimos entonces completar eh, la traslación en el eje X o eje Y, el reflejo y en los corrimientos necesarios. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, jóvenes. Si no tenemos dudas, jóvenes, vamos a dejar nuestra clase el día de hoy acá. Y pues ya los veo el día martes para el examen, el día martes y el día jueves para el examen. Y les deseo yo que hayan tenido muy buen día, muy buen fin de semana. Gracias por haber estado en la clase este día viernes. Sí, claro que sí. Claro que sí lo podemos hacer. Para los que no tienen dudas, pues nos vemos el día martes, jóvenes. No hay problema. Sí, claro que sí. Como les comentaba, este más uno que tenemos acá aplica a esta función que tenemos acá en el corrimiento. Lo voy a poner acá. Como vemos en la primera gráfica, este más uno, como está fuera de la función, aplica a que va a correrse las unidades hacia arriba, como lo vemos en la gráfica. Entonces, para empezar, tenemos un más uno, ¿sí? Este más uno que está nos da la pauta de que se va a correr una unidad hacia arriba. Ok, esta es la parte de esta gráfica. Ahora concentrémonos en la parte interna. Vemos que la función cuadrática contiene más 3 unidades internas. Si nos vamos a la función en donde tenemos este corrimiento, dice que si es positivo en donde contiene la función un más c, dice que las unidades se van a correr hacia la izquierda. ¿Y cómo se van a correr hacia la izquierda? Quiere decir que esta, como es más 3, se corre hacia la izquierda 3 unidades. Estas 3 unidades que se corrieron, pues están en el eje del más 1 que ya había ocurrido. Corren hacia la izquierda. Y vemos por último ahora este signo negativo acá. ¿Qué nos dice este signo negativo? Con respecto al reflejo de las funciones, por acá, dice que si el signo negativo está en la función, vea, negativo se refleja sobre el eje X. Miren, hacia abajo. Como es negativo toda la función, entonces tenemos acá que va a correrse negativo, entonces va a ser en el eje de abajo. Y por eso la interpretación que le damos a toda la gráfica es que debe de quedar así. ¿Por qué razón? Porque es negativa, según la definición, más 3, en donde cuando es más 3 se corre hacia la izquierda. Si hubiera sido aquí interno menos 3, entonces se hubiera corrido hacia aquí a la derecha. Y si aquí hubiese sido menos 1, entonces hubiese sido hacia abajo el eje en donde la gráfica hubiese ocurrido. Entonces lo que hicimos, ¿verdad, Stephanie? Fue nada más basarnos en esas características que nos da la función, pues para poder tener la interpretación final de nuestra gráfica. No sé si más o Muchas menos eso gracias. le ayuda un poco. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ok, jóvenes. Entonces, les agradezco por haber venido a la clase y los espero el día jueves en el examen. Y les deseo bendiciones a cada uno. Gracias por haber estado en la clase el día de hoy. Sí, claro que sí.
Ahí tenemos la pantalla. Y espero que estén bien, jóvenes, cada uno de ustedes. Nos vemos el día jueves. Por favor. Feliz día, Bien. ingeniero. Muchas gracias. Buen día, jóvenes. Sí.